Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Lo tenga, por favor. Dice la palabra del Señor así. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, oramos. Señor, es una gran bendición estar reunidos hoy. Hemos cantado, hemos alabado tu santo nombre. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Háblanos, Padre, al corazón. Ayúdanos a dar frutos dignos de que somos cristianos. Padre, te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad de estar reunidos juntos. Poder, Señor, abrir nuestros labios en adoración, exaltar tu nombre, ver el rostro de nuestros hermanos y poder sentarnos, Señor, a escuchar el Evangelio. Ayuda, Señor, a este pobre predicador para poder exponer fielmente esta mañana tu palabra, Señor. Usa este sermón para tu gloria, para un llamado al arrepentimiento a los que no te conocen, para un llamado a la santificación a los que son tus hijos. Y que a todos en general, Padre, haga este sermón que el corazón arda en anhelo, en deseo por ti, por conocerte más, por servirte mejor, por obedecerte y hacer tu santa voluntad, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema del día de hoy se titula Arrepentimiento y Avivamiento. Arrepentimiento y avivamiento. En enero de 1907 se produjo un gran despertar religioso en la ciudad de Pyongyang, en la capital de Corea del Norte. Fue a raíz de una conferencia en donde los que asistieron experimentaron una profunda convicción de pecado. En especial, sintieron un llamado a arrepentirse de su odio hacia los japoneses. A pesar de que muchos de los que estaban en esa reunión habían sido ya expuestos al Evangelio, en esta oportunidad sintieron una profunda convicción para poder reconocer que había un problema con los japoneses. Los coreanos sentían que eran moralmente superiores y a los japoneses los veían como una nación opresiva y cruel. Sin embargo, cuando fueron confrontados con el Evangelio, en ese momento sintieron que estaban condenados, al igual que el resto de aquellos japoneses que ellos consideraban malvados. Reconocieron que si ellos habían conocido a Cristo, había sido solo por la gracia de Dios. En ese momento el Señor comenzó a tratar en su corazón para que reconocieran su orgullo, su amargura que sentían en contra de los japoneses. Y cuando regresaron a sus casas, arrepentidos de este odio contra estas personas, trataron de restaurar las relaciones que habían dañado
con los japoneses. Fueron a visitar a muchas de estas personas casa por casa para pedirles perdón, devolverles artículos que les habían robado. Y desde ese momento, las iglesias locales del área experimentaron un gran crecimiento, un crecimiento explosivo. Se llenaban las iglesias en las reuniones. Más o menos algo así o algo parecido es lo que pasó en Nínive en Jonás capítulo 3. Hoy vamos a ver todo el capítulo, los 10 versículos. Los israelitas no querían a los ninivitas. Los veían como una nación cruel, imperialista, que oprimía a las demás naciones. Y para ser justos, eso era verdad. Asiria o los ninivitas era una nación malvada. Pero cuando Jonás fue a predicar a Nínive, ellos se convirtieron al Señor y por la fe pasaron entonces a ser hermanos de los israelitas. El día de hoy, hermanos, veremos un sermón sobre el poder de la predicación, el poder del arrepentimiento y el poder del perdón de Dios. Vamos a ver el siguiente bosquejo. Cuatro cosas vamos a ver en estos 10 versos. Lo primero, vamos a ver que Jonás es enviado a predicar a Nínive por segunda vez en el verso 1 y 2. Luego vamos a ver la predicación de Jonás en Nínive en el verso 3 y 4. Luego vamos a ver la reacción de arrepentimiento de parte de Nínive del verso 5 al 9. Y por último, cómo Dios perdona a Nínive en el versículo 10. Vamos a ver el punto número 1, hermanos. Jonás es enviado por segunda vez a Nínive. Lea conmigo una vez más Jonás capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Algo a destacar, hermano, en esta primera frase es que dice que vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Esa es la palabra clave aquí. Dios le está pidiendo a Jonás por segunda vez lo que ya le había pedido en Jonás 1:2. Levántate y ve a predicar a Nínive. Pero como sabemos, hermanos, que Jonás no obedeció, que Jonás trató de huir de Dios y un pez se lo tragó, y estando en ese pez, Jonás oró, y debido a eso Dios le dio una segunda oportunidad de ir a Nínive. Es que vemos que Dios lo manda por segunda vez a hacer lo que no había hecho primero. Curiosamente, hermanos, si Jonás hubiera obedecido desde un principio, este libro no hubiera tenido 4 capítulos. Habría tenido solo 2. Pero por cuanto Jonás desobedeció, se extendió al doble prácticamente. En el capítulo 3 y 4 lo que vemos es lo mismo que ya pasó en el capítulo 1 y 2. Las mismas cosas. El Señor vuelve a mandar a Jonás, como en el capítulo 1 y 2. Jonás se relaciona con los paganos. Y por último, Jonás habla con Dios. Esas 3 partes las encontramos en el capítulo 1 y 2, y esas 3 cosas se repiten en el capítulo 3 y 4. Le dice el Señor, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es interesante notar, hermanos, que Jonás es solo el mensajero. Él no va a ir a Nínive a decir lo que él quiera. El Señor le dice, levántate, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te daré.
Solamente tenía que repetir lo que Dios le dijera. Los predicadores, hermanos, no somos los cocineros del sermón. Somos solamente los meseros. El que prepara la comida, el gran chef de todo sermón, es Dios. Y nosotros solamente, como meseros del Señor, venimos el domingo, nos presentamos acá y servimos lo que el Señor ha preparado para su pueblo. El sermón bíblico consiste en explicar lo que Dios ha dicho. No mis propias ideas, no mis propias agendas. El predicador debe de subir el domingo a este lugar, abrir la Biblia y explicarla y enseñarla. Y eso es exactamente lo que va a hacer Jonás en Nínive, repetir lo que Dios le ha dicho. Veamos esa parte, la predicación de Jonás en el verso 3 y 4. Jonás predica en Nínive, verso 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Se levantó. ¿De qué se levantó? De que el pez lo había vomitado en la playa. Y ahora sí, Jonás entiende que debe obedecer. No sea que otro pez se lo trague y ahora sí no lo vomite. Se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. La primera vez se levantó y huyó. Jonás 1:3. Esta vez se levanta y obedece la orden de Dios. Dios tuvo que presionar un poco a Jonás para que obedeciera por medio del pez. Ahora Jonás obedece sin vacilar. Aquí hay una lección para nosotros, hermanos. Muchas veces Dios nos manda que hagamos ciertas cosas y Él puede usar ciertos recursos para presionarnos a obedecerle. En el caso de Jonás, tuvo que ser lanzado al mar y tuvo que ser tragado por un pez. Que Dios nos ayude, hermanos, para obedecer a Dios sin reparo, sin vacilar. Cuando Él nos mande, hay que hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Dice esa parte que era Nínive una ciudad grande en extremo. La arqueología, hermano, ha demostrado que en el siglo 8 antes de Cristo, más o menos cuando esto sucedió, Nínive era una ciudad amurallada. Más o menos tenía 1.5 kilómetros en su parte más ancha. Es decir, su diámetro era de tan solo 1 milla más o menos. El diámetro de la ciudad amurallada tenía 1 milla de lado a lado en su parte más ancha. 1 milla la puede recorrer una persona promedio, que no sea necesariamente un profesional, en unos 15 o 20 minutos caminando. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo se explica que la Biblia la llama una ciudad grande en extremo? Los eruditos sugieren varias alternativas. Una de ellas es que posiblemente, aunque la ciudad de Nínive mide solo eso, se está refiriendo aquí a toda una región de muchas ciudades. Eso tiene un poco de sentido porque si usted recordará, Nínive fue edificada por Nimrod. Eso está en Génesis capítulo 10, versículo 11 y 12. Pero también allí mismo dice que aparte de Nínive también edificó otras ciudades como Rehoboth, Cala y Resén. Es posible entonces que aunque la ciudad en sí es pequeña, la región era muy grande. La región era muy grande. Pero hay una frase que nos obliga a ser más específicos, porque la frase que sigue dice que era grande en extremo de 3 días de camino. Si ya dijimos que la ciudad tenía más o menos 1 milla de diámetro, que una persona promedio la podía cruzar de un lado a otro caminando entre unos 15 a 20 minutos, ¿por qué dice que era de 3 días de camino? Hay varias posibilidades.
Es probable que esta expresión, 3 días de camino, se refiera a hacer un recorrido por todas las calles de la ciudad. Esa es una opción. La otra es que posiblemente se refiera de hecho a ir casa por casa, llevando el mensaje que Dios le había dado a Jonás. La más popular es que incluía las demás ciudades de fuera de la muralla, es decir, la región, en donde Jonás tuvo que moverse de una región a otra en un periodo que le hubiera tomado 3 días. Cualquiera de estas 3 posibilidades, desde mi punto de vista, o una combinación de ellas, resuelve el tema de los 3 días, sin ningún problema. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, escuche, el mensaje de Jonás para Nínive de parte de Dios. Corto. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje breve, pero un mensaje directo. Se necesita ser muy valiente para decir esto a los ninivitas, siendo tú un israelita. Ya que los ninivitas, hermano, odiaban a los israelitas. Dijimos que hacer esto sería tanto como pensar en un judío que en 1942, en un campo de concentración, se topara con Hitler y le dijera, dice el Señor que te va a destruir. ¿Qué hubiera pasado? En ese momento ese judío hubiera sido inmediatamente ejecutado. Jonás, sin embargo, enfrenta este desafío, sabe que el Señor lo está mandando. El mensaje es breve, en el original hebreo, solamente 5 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Algunos eruditos discuten el idioma en el que predicó Jonás. Hay quienes dicen que para este entonces el arameo era el idioma diplomático en el mundo. Es probable que Jonás haya predicado en arameo. Además, el mensaje era muy corto, o posiblemente usó algún traductor. No lo sabemos, pero lo que sabemos es que el mensaje era duro. Era un mensaje, hermanos, de ira, de la ira de Dios. Era un mensaje de juicio, era un mensaje de advertencia. Dios les está diciendo, tienen 40 días para arrepentirse o si no, serán destruidos. El Señor no cambió el mensaje, el Señor no redujo el mensaje, porque usted sabe que Jonás al principio no quiso ir. Jonás sabía que ir ahí era un peligro. Pararse frente a esa gente que eran despiadados y asesinos y decirles, el Señor dice que los va a destruir, era para valientes, hermano. Sin embargo, el Señor no ajustó el mensaje diciendo, ¿sabes qué? Voy a darte un mensaje más suave, no sea que te maten. El Señor no redujo el sermón ni para amenazar a Nínive ni para complacer a Jonás, que era el predicador. El sermón era duro tanto para la audiencia como para el predicador. Porque no es fácil, hermanos, predicar ira. No es fácil advertirle al pecador, arrepiéntete o serás destruido. Muchos predicadores, hermano, acomodan su predicación al gusto de la gente. Temen que un mensaje bíblico asuste a las personas, aleje a la gente, pero como predicadores hemos llamado a ser fieles a Dios antes que a los hombres. Los resultados se los debemos dejar al Señor. Algunos se enojarán ante un mensaje que confronta el pecado, que llama al arrepentimiento, pero es mejor agradar a Dios, como dijo el apóstol Pablo. Los que son de Dios no se irán. Mucha gente cuando está en una iglesia bíblica, y en una iglesia bíblica se dice la verdad, algunos dicen, es muy duro el sermón aquí. No, es solamente la palabra de Dios, es solamente la exposición de las Escrituras. Pero el consuelo de nosotros los predicadores debe de ser que las ovejas del Señor no se irán. Porque el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando Jesús dio un sermón muy duro, en Juan capítulo 6, los apóstoles vieron a la gente irse y humanamente se preocuparon. Señor, la gente se va. Y el Señor les dijo, ¿acaso se quieren ir también vosotros? ¿Qué contestaron? No, Señor, no nos queremos ir.
porque nosotros hemos reconocido que tú tienes palabras de vida eterna. Por muy duro que sea el mensaje algunas veces, hermano, a uno como predicador le toca darlo. Le toca darlo, aunque caigas mal. Y por muy duro que sea el mensaje, la audiencia le toca oírlo. Y algunos se van. Pero nos toca ser fieles a la palabra y anunciar cuando Dios dice, dile a fulano, háblale a mi iglesia, dile que se pongan a cuentas porque si no yo los voy a destruir. Es un mensaje políticamente incorrecto el día de hoy hablar de esto, pero es la verdad. Mire lo que dice el Salmo 7, 11 al 12, sobre la ira de Dios en contra del impío. Salmo 7, 11 al 12, ahí está en pantalla. Dice así, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios está airado en contra del impío todos los días. Dice que si no se arrepiente, afilará su espada. Y entre más se tarde en arrepentir, la espada por lógica estará más filosa, ¿verdad? Porque entre más se tarde la persona en arrepentirse, más filo cobrará la espada del Señor. Ese es Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios, hermano, aborrece el pecado. Si le adviertes al malo que se arrepienta porque Dios lo va a destruir y en lugar de arrepentirse, se enoja contigo, bueno, por lo menos tú ya cumpliste, ¿no? Tú ya hiciste tu trabajo como predicador. Dice las Escrituras, cuando el necio se pone necio, se le llama al arrepentimiento y no viene al arrepentimiento. El Señor Jesús dijo que eso es como tirar perlas a los cerdos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Un cerdo no reconoce una perla. Un cerdo se le arroja la comida al piso, se vuelven tras esa comida y la devoran, se atropellan unos a otros. Son animales con muy poco raciocinio y si tú les lanzaras perlas, se lanzarían sobre ellas también para ver qué es. Las pisotearían, se darían cuenta que no es comida, la pisotean y dice que se vuelven contra ti. Y es una analogía bien dura, pero es una analogía verdadera, hermanos. Las personas que no saben reconocer las perlas que encontramos en la palabra del Señor son comparados con ese animal tan desagradable. Y esa es una realidad. Pero mire lo que pasó en Nínive. En Nínive no se volvieron contra las perlas y las pisotearon, sino que se arrepintieron. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 3. Nínive se arrepiente. Lea conmigo Jonás, verso 3, del 5 al 9. Jonás, verso 3, del 5 al 9. Abra su Biblia y lea conmigo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, dice. Lo primero que nos llama la atención en el versículo 5 es: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. El sermón de Jonás fue breve, pero muy efectivo. Y de los versos 5 al 9 que acabamos de leer, nos habla el autor de todos los efectos positivos que generó este sermón.
Es como si de un momento a otro, hermano, esta gente hubiera pasado de muerte a vida. ¿Cómo se explica a usted, hermano, este cambio de actitud y de forma de ser, de forma de proceder de estas personas? Acuérdese que ya hemos descrito cómo era esta gente. Eran malos, eran los terroristas de antes de Cristo. Invadían una nación, desollaban a las personas. Desollar es quitarles la piel, exhibían la piel de esas personas en sus murallas, esclavizaban al pueblo, violaban a las mujeres, mataban a los niños. Era gente de lo peor. ¿Cómo tú te explicas que escuchan un sermón que dice de aquí a 40 días Nínive será destruida y reaccionan de esta manera? Esto me recuerda a Ezequiel predicándole a un valle lleno de huesos secos en gran manera. ¿Vivirán estos huesos? Fue la pregunta. Tú lo sabes, Señor, dijo el Señor a Ezequiel. Pero sopla sobre ellos y los huesos, dice en la visión de Ezequiel, fueron cubiertos de carne y de tendones y vivieron y llegaron a ser un gran ejército. El arrepentimiento, hermanos, es uno de los más grandes milagros que se pueden experimentar en una vida. Que una persona que aborrece a Dios, ame a Dios profundamente y se vuelva a de Él. Que una persona que se deleitaba en el pecado ahora aborrezca el pecado y ame a Dios. Si somos cuidadosos y notamos, dice que creyeron a Dios. Lea bien. No dice necesariamente que creyeron a Jonás. Jonás era el que estaba hablando. Las palabras salieron de la boca de Jonás, pero salieron de la boca de Jonás en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios. Y ellos están creyendo a Dios. Aceptaron que lo que Jonás estaba diciendo venía de parte de Dios y se arrepintieron. Y dieron muestras manifiestas de su arrepentimiento. Fue más allá del diente al labio. Tomaron acciones que nos dan a entender que hay un arrepentimiento profundo, un dolor profundo por la maldad en el corazón. La verdadera conversión, hermanos, al evangelio es algo muy poderoso. Cuando una persona, hermanos, nace de nuevo, créame, no necesita reformas sociales en sí para cambiar. Alguno de ustedes quizás me podría dar testimonio de esto. Yo cuando me convertí era un adicto a esto, al otro, a aquello. No necesité ir a ningún lado para reformarme socialmente. Fue como ser una persona nueva, fue como volver a nacer. Personalmente yo le puedo dar testimonio de eso. Cuando conocí al Señor, cuando el evangelio del Señor impactó mi corazón, cuando yo dije sí, cuando yo entregué mi vida al Señor, no necesité realmente ninguna reforma social o ir a Alcohólicos Anónimos o buscar un centro de rehabilitación para drogas o un lugar donde me ayudaran a corregir mi mal vocabulario o mi promiscuidad. Simple y sencillamente entendí que ahora estaba en Cristo, que en Cristo somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Contra toda expectativa, hermano, contra todo pronóstico humano, yo humanamente le hubiera dicho a Jonás, te van a matar, no vayas. No se van a convertir, se van a portar como cerdos. Cuando les tires las perlas se van a voltear, van a pisotear las perlas y te van a destrozar. Pero no, esta ciudad malvada tuvo una reacción como si fueran unos niños, llorando delante de Dios y pidiendo perdón. Se visten en cilicio. El cilicio era una señal de profundo arrepentimiento y de profundo dolor. Y dice que lo hacen desde el mayor hasta el menor, es decir, todos los rangos sociales. Aquí no se refiere a una estatura física o a cuestiones de edad, sino que se refiere a todas las clases sociales, desde los pobres hasta los ricos, desde los más estudiados hasta los menos estudiados, hombres, mujeres, niños, ancianos, gente de a pie, gente del gobierno, etcétera. Todo mundo, hermanos, reaccionó en arrepentimiento. Hay historiadores, dicen que para estas fechas hubo algunos problemas en Nínive.
Hay historiadores, dice que Nínive había pasado por ciertas hambrunas, plagas, incluso un eclipse para esos días. Y hay quienes dicen que esto fue un recurso natural que Dios utilizó para sensibilizarlos un poco y ablandar su corazón. Y que justo cuando estaba pasando toda esta situación, Nínive llegó, les predicó este mensaje y lo relacionaron y dijeron, es posible que entonces se nos está enviando un profeta. Lo que ha pasado es porque somos malvados y ahora se nos está mandando un profeta que nos está llamando al arrepentimiento. Algunos creen que este fue el camino que Dios usó para preparar el terreno a Jonás y que Jonás de alguna manera no encontrara tanta hostilidad u oposición en Nínive. Esto provocó supuestamente desde esta postura que los ninivitas estuvieran más receptivos a un profeta visitante. No descartamos que estas cosas hubieran pasado, que haya habido hambrunas en algún momento en Nínive, que haya sucedido un eclipse, que haya habido plagas, que haya habido muchos problemas en la ciudad, milagros, cosas sobrenaturales o desastres naturales, etcétera. Sin embargo, hermanos, el arrepentimiento genuino no depende de esas cosas. La obra de salvación siempre es algo que es llevado de forma milagrosa en el corazón. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, unos creyeron y otros no. Fueron a acusarlo más bien delante de los hombres que querían matar a Jesús de que había resucitado a Lázaro. Los milagros, las cosas sobrenaturales o cosas así no son señal de arrepentimiento genuino en las personas. En la Biblia vemos que el Señor sanó a mucha gente, pero a más allá de sanarlos, a muchos de ellos les dijo, tu fe te ha salvado. Porque uno puede irse con toda la sanidad física que reciba a la condenación, a la perdición. ¿Es posible que estas cosas hayan sensibilizado a los ninivitas? No sé, quizás sí. Pero los que se arrepienten y nacen de nuevo solamente puede ser por una obra que Dios genera en su corazón. Yo por eso no soy mucho de ser tan crédulo cuando esas famosas campañas que de milagros y que hubo una campaña de milagros y que se convirtieron 100, que se convirtieron 200. Yo no soy mucho de creer en todo eso. Porque yo tengo entendido por el Evangelio que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el Evangelio el que puede generar el verdadero arrepentimiento en un corazón. Hay quienes creen que Nínive no se arrepintió para salvación. Dicen, no hay indicación en el pasaje de que los ninivitas hayan entrado en pacto con Dios. No hay ninguna parte que dice que dejaron sus dioses o su idolatría. No hay ninguna parte que dice que se hayan circuncidado. Algunos comentaristas dicen que Dios usó a Jonás para que fuera a predicar y que lo que hubo fue una reforma social, no un arrepentimiento de pecado y de venir a la salvación. Pero estar en ayuno y en cilicio en la Biblia es señal de arrepentimiento genuino. Dejar de comer es estar diciendo, necesito más de Dios que todo lo demás material que en este momento yo pudiera tener. Quitarse la ropa en aquel entonces y ponerse cilicio. El cilicio era una especie de ropa que estaba hecha con pelos de cabra o con cerdas muy punzantes, que se ponía de una forma ceñida en el cuerpo y que causaba una gran incomodidad. Todo eso era señal de un arrepentimiento, de un dolor por la maldad y de un arrepentimiento genuino. Además, la palabra que se usa para decir que creyeron a Dios es exactamente la misma palabra en el original hebreo, aumán, que se usa en Génesis capítulo 15, versículo 6, para decir que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, cuando Abraham creyó, fue salvo, porque fue justificado por esa fe con la que había creído. Y esa es exactamente la misma palabra que se está utilizando aquí para hablar o decir que los hombres de Nínive creyeron. Notemos que el pueblo, hermanos, se arrepiente antes de que sea un decreto, porque en el verso que sigue dice que después el rey hizo un decreto, pero ya estos hombres en el versículo 5 se habían arrepentido. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive
y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. La reacción del rey fue igual que el resto de los hombres de Nínive que ya se habían arrepentido. No dijo el rey que se arrepientan ellos, yo soy el rey. No. Todos están al mismo nivel ante Dios como pecadores, destituidos de la gloria de Dios, sin importar el rango social. No importa qué rango social tú tengas, tú necesitas perdón, necesitas salvación. En Nínive se arrepienten desde el hombre más pequeño en rango o en importancia hasta el rey. Todos los hombres necesitamos a Dios. El rey se quita su ropa, se levanta de su trono y se sienta sobre ceniza. Cuando hablamos de sentarse sobre ceniza, inmediatamente viene a nuestra mente Job 2, 8 al 10. Se sentó sobre ceniza en señal de profundo dolor porque había perdido todo. Claro, no perdió a Dios, ¿verdad? Porque el diablo le quiso quitar todo a Job, pero no le podía quitar lo que Job más amaba. Y lo que Job más amaba era no necesariamente sus hijos y todos sus bienes, lo que Job más amaba era a Dios. Pero vemos al rey de Nínive reaccionando de esa manera también y sentándose sobre ceniza como señal de profundo dolor, de profunda señal de arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. El rey ordena a todos entrar, hermano, en un duelo nacional. Aquí cuando menciona a sus grandes se refiere a la gente del gabinete del gobierno e incluso hasta los mismos animales. Los animales de alguna manera están padeciendo las consecuencias del pecado. La creación gime aún a causa del pecado y pasan a ser parte entonces también del arrepentimiento, de la señal de contrición de parte de Nínive. No coman nada, sino que cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Yo no sé a usted, pero a mí el versículo 8 me da todos los aspectos de una conversión verdadera. Tiene todos los elementos para una conversión verdadera. En primer lugar, el pueblo se pone bajo cilicio. Se afligen reconociendo su maldad, ayunando. Claman a Dios fuertemente. Es decir, están reconociendo que solo Dios puede ayudarles. Y se vuelven de sus malos caminos y de la rapiña de sus manos. Entienden que Dios demanda entonces ¿qué? Un cambio en su vida. Este arrepentimiento contiene todos los elementos para la salvación. Y dice el rey, en forma de pregunta: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Vea que es una pregunta de parte del rey. No es una orden, ¿verdad? No, es una pregunta. De alguna manera los israelitas podían confiar más en la misericordia de Dios. Sabían que parte de los atributos de Dios es tener misericordia. Para muchos de ellos era un hecho, porque eran el pueblo de su pacto. Para los ninivitas no es un hecho. Para los ninivitas es algo que pudiera ser una esperanza. Y la ruegan, pidiendo misericordia, ruegan entonces esa posibilidad. Estos paganos se ponían en las manos de Dios y decían: perdónanos y que se haga tu voluntad. Eso es avivamiento de verdad. Eso es avivamiento de verdad. Muchos entienden que avivamiento es un buen culto, muy largo, o con mucha música, o gente corriendo, gritando, haciendo quizás manifestaciones físicas con su cuerpo, etc. Avivamiento, hermanos, es llorar profundamente por nuestros pecados delante de Dios y rogarle con lágrimas que nos perdone, que queremos servirle, que queremos conocerle. Ese es avivamiento de verdad. Cuando ha venido un arrepentimiento genuino tras el mensaje de la predicación del Señor que nos está advirtiendo acerca de la maldad. ¿Y qué hizo el Señor? Verso 10, último punto. Dios perdona a Nínive.
Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ellos se convirtieron de su mal camino y Dios se arrepiente del mal que había dicho que les haría. Recuerde que Jonás no quería que se arrepintieran. Jonás predicó un mensaje de ira, pero sin ninguna compasión. Jonás le urgía que el látigo de Dios cayera sobre ellos. Sin embargo, Dios respondió con misericordia y Dios los perdonó. Dios examinó sus acciones, pesó su corazón, vio que habían abandonado sus caminos, que había habido cambios y desistió del castigo que les iba a traer y no lo llevó a cabo. Pero hay una nota muy interesante, hermano, es que si usted conoce la historia de esta nación, usted sabrá que esta nación, aunque se arrepiente tras el mensaje de Jonás, una generación más adelante, al final del siglo que siguió, fueron destruidos definitivamente por sus pecados. Y aquí hay un mensaje para nosotros, porque lo más probable es que esta generación haya fallado en transmitir el mensaje de Dios a la siguiente generación. La siguiente generación se corrompió y Dios trajo destrucción sobre ellos. Creo que nosotros como padres podemos extraer de aquí que es nuestro deber advertirles a nuestros hijos como Jonás le advirtió a Nínive. Que si no se arrepienten, que si no vienen al Señor, que si no escapan por su vida como los ángeles le dijeron a Lot, el Señor puede traer destrucción sobre ellos. Para concluir, hermanos, esta parte, Jonás capítulo 3 nos deja 3 lecciones prácticas para nosotros como iglesia. Y con eso vamos a terminar. La primera lección es la importancia de la misión. En el Nuevo Testamento, hermanos, todos hemos sido llamados a compartir el evangelio con los demás. No todos tenemos un llamado al ministerio, no todo el mundo será pastor, no todo el mundo será maestro, no todo el mundo será predicador, pero los cristianos, todos hemos sido llamados a compartir el evangelio con los demás. Esto no es para una élite espiritual, de los más espirituales de la iglesia, no es para aquel que solamente tiene facilidad de palabra, no es para el que tiene solo personalidad extrovertida y puede hablar con todo mundo, o para el que sabe teología. No, esto es una misión para todos los cristianos. Y sabemos que Jonás fue un misionero a otra nación, y quizás tú no vas a ser un misionero a otra nación, pero sí es tu misión hablarle a todos los cristianos del evangelio y advertirles que hay un camino a la salvación. Ese camino es Cristo. La segunda lección, hermano, que podemos tomar de esto es la importancia de las ciudades. Jonás fue a predicar a una ciudad donde había mucha necesidad. Era una ciudad muy importante en ese momento. Y Jonás no fue de muy buena gana, ya lo sabemos, porque conocemos el libro, pero a final de cuentas, hermano, fue. Hay muchas ciudades, hermano, en donde se necesita el evangelio porque son ciudades malvadas. Muchas veces, hermano, las ciudades más grandes, los cristianos como que huyen de esas ciudades, porque las ciudades grandes que son inmorales, generalmente presentan oposición al evangelio. Tienen una serie de ideologías que son anticristianas, antifamilia, etcétera. Y de hecho muchos cristianos prefieren de hecho mudarse de esas ciudades. Dicen, no, yo no quiero. Por ejemplo, se ha visto este fenómeno de que mucha gente se va, por ejemplo, de Nueva York, de Los Ángeles, de Massachusetts, las ciudades más liberales de Estados Unidos, precisamente porque hay mucha inmoralidad. Pero sí debería de haber en nosotros, hermano, una preocupación por estas ciudades que son inmorales, como la preocupación que mostró Dios por Nínive y les envió un profeta para que fuera a predicarles y se arrepintieran. Y por último, la importancia de la justicia. Nínive dijimos que era una nación opresora, cruel,
cometían brutalidad en contra de otras naciones cuando llevaban cautivos a otras personas. Pero pasaron a ser una nación, por lo menos por una generación, dice, justa. El rey llamó a la gente y les dijo, arrepintámonos de nuestro mal camino, de lo que hemos hecho, de la rapiña de nuestras manos, es decir, del nivel de maldad, de homicidio que había en ellos, y seamos justos. Y con esto, hermano, vino entonces a la ciudad de alguna manera que fuera más justa. ¿Quiénes fueron beneficiados hasta cierto punto con la conversión de los ninivitas? Las naciones que eran más débiles, que rodeaban a Nínive, no serían presas ahora de este nivel de maldad de esta ciudad, sino que serían tratados con más misericordia, con más justicia. La iglesia debe de preocuparse entonces por la justicia en el mundo, esperando siempre, obviamente, más que justicia social, justicia divina. Pero es importante que también, hermanos, sepamos que mientras más la iglesia brille la luz de Cristo, seamos sal, seamos luz en este mundo, eso ayuda a que en el mundo haya más temor de Dios y por lo tanto más justicia en el mundo. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.